Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 62. Esta es la vida de una misionera. Su casa es la voluntad de Dios. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos de los Apóstoles 17:28. Pese a su salud, en los meses siguientes, la Madre General realiza cortas visitas a algunas casas de otras regiones. Para ella lo más importante eran las hermanas. No perdía la esperanza de visitar Sierra Leona para traerse a las hermanas misioneras en esa región. En Roma, aún ya tarde, se le podía encontrar en su oficina, sentada frente a su escritorio, con montoncito de cartas de hermanas que esperaban respuesta. Si alguna hermana le decía algo acerca de tanto trabajo pendiente sobre su escritorio, la madrecita solía responder: lleno de vida de la congregación, lleno de deseo de superación y santidad por parte de las hermanas. La Madre María Teresa era una persona muy simpática, de carácter alegre como ya se ha visto a lo largo de su historia. Un día comentó que escuchaba ratones sobre el techo de su cuarto oficina, pero pensó que era alguna broma que le estábamos haciendo. Luego sucedió que un día apareció un murciélago ahogado en su jarra de agua. Salió al pasillo riendo con su jarra y diciendo que esa sí que era una buena broma, pues el murciélago parecía de verdad. Pero el murciélago sí era de verdad, aunque ella seguía creyendo que era una broma y que se lo habíamos colocado para asustarla. A los pocos días apareció en el tanque del deshumidificador otro murciélago aún vivo. Así que dos hermanas nos pusimos a investigar qué sucedía, retiramos las losas de hielo seco del cielo raso, llevándonos la sorpresa de que en la fibra de vidrio que se había puesto como aislante había abundante guano de murciélagos. Varios de ellos salieron volando por la ventana. La madrecita había convivido con toda una familia de murciélagos. No se sabe por cuánto tiempo habitaron entre el cielo raso y el techo de su cuarto. Habían entrado por la chimenea clausurada que dividía su cuarto y la capilla. En la parte superior, a la altura del techo, se encontró que había un hueco por donde los murciélagos se introducían como en su casa. De allí le venía esa tos crónica que no se le quitaba con nada, ya que el excremento de murciélago produce un hongo y éste provoca alergia pulmonar. Se pensaba que el olor provenía de la cañería vieja de la casa. Fue necesario que por un par de días la Madre General saliera de su habitación para que retiráramos el cielo raso, quitáramos toda la fibra de vidrio con orines y guano de los murciélagos, y luego fumigar, limpiar la base de la chimenea y sellarla perfectamente desde la azotea. Así pasaban los días alegres cuando la Madre General estaba en casa. Ella todo lo tomaba por el lado amable, siempre tratando de sacar algún provecho espiritual de cualquier acontecimiento, en especial en pro de la congregación. Por ejemplo, al no poder estar en su cuarto oficina mientras se limpiaba el cielo raso, aprovechó esos días para convivir con la comunidad de la casa de Garampi. Durante esos días les impartió pláticas a las hermanas y a los misioneros de Cristo que allí habitaban. El 20 de junio de 1992 tuve la dicha de hacer los votos temporales en manos de la Madre María Teresa Botello. Ella personalmente me preparó para este paso. Personalmente me impartió un retiro de 3 días. Su actitud no era novedad, ya que así lo hacía con las demás hermanas siempre que le fue posible por sus continuos viajes. De esta manera pude comprobar en primera persona la forma tan maternal que tenía la madrecita de dirigir un alma a dar un paso tan importante en la vida. La misa de los votos temporales la ofició Monseñor Juan Esquerda Bifet. En ese día, de manera especial, la Madre General, como una mamá, verificó que todo estuviera en orden para la ceremonia y para la pequeña recepción que tendría lugar en la misma casa general. Pero es importante recalcar que ella era igual con cualquier hermana, pues a cada una nos quería muy sinceramente. Se preocupaba incluso de los detalles, como que estuviera listo el hábito de gala
y los 2 de uso ordinario, así como los cantos, las hojas de la ceremonia, los recordatorios, etc. Cada hermana que vivió en la casa general o en la de Garampi y que pasó por estas ceremonias, podrá sin duda decir lo mismo. Una mañana, la Madre General pidió oraciones a toda la congregación por el Santo Padre Juan Pablo II, que estaba enfermo, y es que el 12 de julio de 1992, en la audiencia dominical, Su Santidad Juan Pablo II hizo un anuncio inesperado. Me gustaría confiaros algo. Esta tarde iré al Policlínico Gemelli para hacerme un reconocimiento. Efectivamente, el Santo Padre fue llevado al hospital. 3 días después fue operado. Le extirparon un adenoma tubulovelloso benigno del sigma, pero cuya evolución podría haber conducido hacia la malignidad. Con el tumor, le extirpan un tramo de intestino de 30 centímetros y la vesícula que tenía cálculos. En la congregación de las misioneras clarisas siempre se le ha dado un lugar muy especial al Santo Padre. La madrecita desde su infancia amaba y respetaba al Santo Padre reinante. Así que, tras saber la noticia de la salud del Papa, solicitó a todas las casas que se hiciera adoración nocturna y se ofrecieran misas, rosarios y sacrificios por la salud del Papa Juan Pablo II. Ese mismo mes había solicitado a Monseñor Esquerda Bifet que impartiera unas conferencias a las hermanas de la región de México en la Casa Madre de Cuernavaca, ya que a ella se le hacía imposible abarcar todas las regiones. Las programó del 17 al 19 de julio de 1992. En los días de julio, comunicó en el comedor de la casita sobre los planes del verano. La madre aprovechó la ocasión para mencionar con gozo que ingresarían 15 postulantes en el noviciado de Cuernavaca, México. También informó de algunos cambios a otras misiones, a las jóvenes religiosas que terminaban sus estudios en Roma, así como las que llegarían de otros países. Hubo aplausos, caras de sorpresa, y no faltaron las que con algunas lágrimas abrazaron a la Madre General en señal de adhesión. Las palabras tiernas, llenas de sabiduría y consuelo de la Madre, ayudaron a todas. ¿Verdad que estás contenta con partir a esa misión? Vamos, ánimo. Verás que pronto aprenderás el idioma como aprendiste el italiano. A ver, ven acá. Dime por qué esas lagrimillas. Sabemos que el desprendimiento cuesta. Todas de alguna forma hemos pasado por ello. Esta es la vida de una misionera. Su casa tiene que ser la voluntad de Dios. Ver su rostro con esa sonrisa que la caracterizaba, mostrando siempre esa actitud alegre, serena y a la vez optimista, que era el reflejo del abandono en Dios en el que vivía, era una agradable experiencia para todas. Daba la impresión de que la Madre General era como un sabio capitán frente al timón, guiando con seguridad el barco. Platicaba con sencillez en la comunidad sobre los éxitos o diversas situaciones en los países donde había presencia de las hermanas. Sabía que todo era enseñanza para las presentes y futuras generaciones. Aprovechando que después del viaje a México, Monseñor Esquerda viajaría a Costa Rica el 26 de julio, le pide que pasara también con las hermanas y que al menos les diera una plática, enviando con él algunas cartas personales. Las cartas y las colectivas eran una manera en que la Madre General se hacía presente y guiaba a todas, una costumbre que tenía la Madre Fundadora desde los inicios de la congregación y que fielmente se continuó. La Madre María Teresa Botello, pese a sus múltiples ocupaciones, continuaba maternalmente formando a los misioneros de Cristo para la Iglesia Universal en la espiritualidad inesiana. Para esto, la Madre se preparaba intensamente en la oración y documentándose en textos propios para sacerdotes. Los apoyó completamente en todos los sentidos, con sus estudios, cursos, etc., no solo en la ciudad de Roma, sino en Monterrey, México,
donde les ayudó a tener una casa propia. Su deseo era que la mayoría lograra estudiar en la Universidad Pontificia Urbaniana, en Roma, Italia, o en el Seminario de Monterrey. Así, el día 30 de julio de 1992, escribió a los misioneros de Cristo: Ustedes son los primeros, las columnas y cimientos de esta naciente congregación de misioneros de Cristo deben hundirse muy profundo por medio de la oración, el sacrificio y la humildad para poder sostener el edificio de esta familia en la Iglesia. Con estas palabras y tantas más, los comprometía a una vida de oración y de entrega total a su ministerio y a sus votos religiosos, al compromiso con la Iglesia para ser sacerdotes para la Iglesia universal. Ella ponía toda su esperanza en estos jóvenes, por lo que gozaba cada vez que alguno de ellos se ordenaba o ingresaba. Por lo mismo, le fue extremadamente doloroso cuando en años posteriores, por diversas situaciones, algunos de ellos dejaron el sacerdocio o se pasaron al clero secular. Aún así, para ella eran y seguirían siendo sus hijos. Los seguía de cerca con cartas o llamadas tanto cuanto le fuera posible y por supuesto siempre recordándolos en sus oraciones. El corazón mexicano de la Madre María Teresa Botello se alegró por una gran noticia del 21 de septiembre de 1992, tan pronto como recibió el comunicado que enviaba la Santa Sede a las casas generales, reunió a las hermanas para compartir el artículo que decía: La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Se cerró un farragoso capítulo en la historia del país. Las relaciones diplomáticas entre el México moderno y la Santa Sede se establecieron en 1992, luego de que las reformas al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la entrada en vigor de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en ese mismo año, reconocieron la personalidad jurídica de las iglesias y asociaciones religiosas. Es difícil comprender para quienes no vivimos en la época de la persecución religiosa en México, cuando ser católico practicante era un peligro, más aún para los sacerdotes y religiosas. Se calcula en ese tiempo murieron unas 90,000 personas entre laicos y personas consagradas. Las iglesias fueron cerradas y saqueadas, lo mismo que los conventos y seminarios. El gobierno de México, desde entonces, quedó en manos de personas anticlericales, la mayoría de ellos masones. Por lo mismo, los presidentes de la República y los gobernadores de los estados aplicaban la ley en todo su rigor. El uso del hábito talar en la vía pública era prohibido. Por lo mismo, para salir a la calle, los sacerdotes, religiosos y religiosas se vestían de seglares, ya que, de lo contrario, podían ser sancionados desde con una simple multa hasta con la cárcel. Esto fue más notorio en la capital del país y en las grandes ciudades. Lo mismo pasó con la educación escolar, la cual, según la Constitución mexicana, debería ser del todo laica, por lo que estaba totalmente prohibido enseñar la religión católica, y por ende los valores morales fueron en decadencia. Esta ley se aplicó por varias décadas, dejando una secuela en toda la sociedad, misma que aún hoy en día se palpa y se refleja en la escasez de vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal. La Madre María Teresa Botello sufría por la educación secular de México. Con todo, ella impulsaba a las hermanas que trabajaban en las escuelas a sembrar en cada niño, con palabras y con el ejemplo, la religión católica junto con los valores morales. La madre propuso que en los colegios se formaran grupos de padres de familia que quisieran colaborar, y así a través de diversas actividades, sin presionarlos y respetando sus creencias, se fue poco a poco evangelizando. Esta misma idea la extendió aún en otros países de misión. De hecho, en cada uno de sus viajes, la Madre General
procuraba reunirse con los padres de familia de los colegios de las misioneras clarisas, escuchaba sus puntos de vista, tomando en cuenta sus opiniones. Por lo mismo era muy querida, conocida y respetada, por lo que recibía cartas personales de los padres de familia o de seglares, a las cuales respondía dándoles los consejos necesarios o apoyo moral que solicitaban. Así que, como se podrá ver, el apostolado de la Madre General se extendía más allá de guiar a cada una de las religiosas misioneras clarisas que a ella acudían, así como atender los asuntos propios de la congregación bajo su cargo, orientar y apoyar a los misioneros de Cristo y a los banclaristas. Su sed de almas deseaba abarcar el mundo entero. Tenía una memoria extraordinaria. Por increíble que parezca, conocía todos los nombres y apellidos de todas y cada una de las misioneras clarisas, de los misioneros de Cristo, de los sacerdotes banclaristas y de los banclaristas. Por si fuera poco, memorizaba los nombres de los familiares de cada uno, e incluso de sus problemas personales, cuando se los habían hecho saber, y tenía la delicadeza de preguntar sobre la evolución de ellos. Se interesaba realmente por las personas. También sabía cuidar y tener detalles con amigos y bienhechores de la congregación, demostrando así un don y capacidad de trabajo en el cual se reflejaban su profunda vida espiritual e inteligencia, que hacían de ella una persona especial y muy agradable. El 24 de octubre del 1992, como madre orgullosa y fecunda, se alegra por la ordenación presbiteral de otro de sus hijos misionero de Cristo. En esta ocasión la ceremonia fue en el templo parroquial de Abasolo, Guanajuato, de manos de Monseñor Rafael Bello Ruiz, arzobispo de Acapulco. En su viaje a México, la Madre María Teresa Botello aprovecha para indicar que todas las misioneras clarisas en adelante usen su hábito completo con mayor libertad, ya que el Santo Padre Juan Pablo II había pedido a las superioras generales que promovieran el uso del hábito, o si no lo acostumbraba la congregación, se pusieran algún signo católico visible. Las misioneras clarisas, sobre todo en los colegios, usaban un uniforme de falda y chaleco del mismo color del hábito. El Santo Padre dijo que era importante aprovechar la reapertura de las relaciones entre México y el Vaticano. Había preparado todo lo necesario para impartir conferencias y hablarles sobre la Madre Fundadora como era su costumbre. Platicaba de ella con tanto entusiasmo, como solo el amor lo puede hacer. Los días siguientes en Cuernavaca fueron de mucho trabajo para la Madre General y para todas las hermanas, pues era necesario tener listos todos los preparativos para la apertura diocesana en Cuernavaca del proceso de canonización de la sierva de Dios, María Inés Teresa Arias, que tendría lugar el 31 de octubre de 1992 en la Catedral de Cuernavaca, Morelos. La apertura del proceso fue un gran acontecimiento para toda la congregación y, claro está, un regalo para la madrecita que había luchado por tanto tiempo para que se llevara a cabo. Agradeció y reconoció a cada una de las hermanas que trabajó en la causa, desde los inicios, no solo en Roma, sino en cada casa. Un paso más de gran importancia que celebraba la congregación gracias a la Madre María Teresa Botello, que deseaba ardientemente que todos conocieran y se enamoraran de Jesús por medio del carisma de la Madre Fundadora María Inés. Llevar un proceso de beatificación no es nada fácil. Se requiere constancia, mucho trabajo y dinero. Ciertamente el postulador fue el padre Romualdo Rodrigo de la Orden de los Agustinos Recoletos, encargado de más de 100 diferentes causas de beatificación y canonización, la mayoría de su propia congregación. Es justo reconocer que este gran sacerdote fue el instrumento de quien se valió Dios, junto con la Madre María Teresa Botello, para llevar a cabo el proceso, esto sin quitar mérito a todo el equipo de misioneras clarisas que trabajó por años para esta causa.
A su regreso a Roma, Italia, la madre reunió a las hermanas en la casa de Pisoniano. Compartió, como era su costumbre, fotos y anécdotas. Platicó sobre la ceremonia de la apertura del proceso, de las hermanas de aquellas tierras, etc., y aprovechó para decir algo que deseaba que quedara claro. Es importante ser almas agradecidas. Por eso es que todos en la familia inesiana debemos agradecer al padre Romualdo Rodrigo, postulador de la causa de nuestra madre. Él ha sido una pieza vital para llegar a este hermoso momento. Agradecer también a las hermanas que trabajaron en o para la causa y por las que trabajan aún hoy en día transcribiendo tantísimas cartas y documentos de nuestra madre fundadora. De forma muy especial, agradezcamos a la hermana Margarita Hernández, quien desde el inicio le dio forma y organizó la oficina de la causa en la casita. No olviden nunca que este ha sido un trabajo de equipo, de familia, y no un trabajo individual, por lo que de alguna forma, desde la más pequeña hasta la más anciana, ha colaborado cada una según se le ha solicitado. Ya en Roma, la Madre General se preparó para otra gran celebración. Ahora se trataba nada menos que de la beatificación de su tío, el padre David Uribe Velasco, mártir de la persecución mexicana, hermano de su mamá la señora Trinidad. La beatificación fue el 22 de noviembre de 1992, en la Basílica de San Pedro, en Roma, Italia, presidida por el Santo Padre Juan Pablo II. Fue una ceremonia muy hermosa y emocionante para la Madre María Teresa Botello Uribe, quien asistió como familiar del beato San David Uribe. Cuando se leyó la vida y el martirio, la Madre derramó lágrimas de emoción, y más aún cuando el Santo Padre lo declaró beato, junto con otros 24 mártires de la persecución religiosa en México y la hermana María de Jesús, sacramentado Venegas. En total, 26 nuevos beatos para la Iglesia. También gozó con verdadera alegría a los familiares, amigos y paisanos que asistieron a Roma para estar presentes en la ceremonia de beatificación. Su familia le regaló el hueso de una falange del mártir David Uribe. Esta valiosa reliquia, la Madre María Teresa Botello, la tendría como algo muy preciado, pero a la vez, al igual que lo poco que tenía, lo guardó sin hacer mayor alarde. Todo era de la congregación, nada de ella realmente. Un día en Roma, en la casa general, estando la madre en su oficina, pidió que le bajara de una repisa la valiosa reliquia del mártir Beato David Uribe Velasco. La tenía envuelta en un pañuelo que había sido de su mamá. El hueso estaba sobre unos algodones. Desenvolvió la reliquia con gran cuidado, tomando una navaja apoyada sobre una base de madera. Desprendió una partecita del hueso, limpió los fragmentos con un algodón que dejó junto al hueso. Después, con gran delicadeza, la envolvió de nuevo en el pañuelo blanco que besó. Cada una de las fracciones de las reliquias la puso en 2 pequeñitos relicarios que ya tenía ex profeso para ello. Luego hizo un certificado temporal de la reliquia, escribiendo con puño y letra donde daba fe, de que eran reliquias astillas de una falange de las manos del beato. Posteriormente las firmó y selló. Enseguida, con delicadeza, puso en 2 cajitas por separado cada uno de los relicarios, ya con su valiosa reliquia, con el certificado doblado dentro de cada cajita. Tuvo el cuidado de tramitar el certificado de autenticidad con el obispo de Chilpancingo, Chilapa, Guerrero, México, Monseñor Efrén Ramos Salazar, dado el 11 de agosto de 1995. Regaló parte de la reliquia al Seminario del Buen Pastor de Acapulco y otra al señor arzobispo Rafael Bello, quien a su vez, el 15 de diciembre de 1992, en el marco del 5º centenario de la evangelización de América Latina, realizó la bendición solemne de una capilla en el barrio de Los Tepetates,
en el centro histórico de Acapulco, Guerrero, dedicando el altar a los sacerdotes mártires guerrerenses Margarito Flores García y David Uribe Velasco, recientemente beatificados en Roma. En ese altar depositó la reliquia regalada por la Madre María Teresa Botello,